veo de que la gran mayoría son de Latinoamérica y bueno, esta es una actividad difundida en toda, de norte a sur y de este a oeste, la elaboración de estos productos a partir de leche de cabra y oveja. Sin lugar a duda, los quesos de cabra y ovejas tienen su perfil característico, primero que nada, por los volúmenes de leche, que no es lo mismo que la vaca, que la raza bovina, y eso nos lleva a que tenemos que ser muy cuidadosos de esa leche porque los volúmenes son muy escasos y así producir un queso que realmente este, contemple todas las características organolépticas que después vayamos a encontrar en ese queso y nos haga diferentes a lo que puede ser los quesos de la raza bovina. Bueno, esta es la introducción, quesos de cabra y oveja de Perú Láctea. Mi nombre lo ven ahí, Martín Mondelli, técnico en lechería. Estudié en Colonia Suiza, esto queda en Uruguay, y he sido juez sensorial también de concursos internacionales de queso, sobre todo en Argentina, en Suipacha. Así que podemos profundizar bastante de lo que ustedes quieran. Yo quiero ir lentamente, por lo que estuve mirando, hay gente que tiene amplios conocimientos en el área, hay otros integrantes de la sala virtual que no tienen conocimientos ninguno. Quiero ir de lo más sencillo a lo más complejo, por lo tanto, quiero abarcarlos a todos, pero también con diferentes tiempos y ritmos. Bien. Vamos a ver cuáles son las preocupaciones del consumidor cuando se enfrenta a productos de quesos de cabra y oveja. La primera preocupación es la inocuidad del producto, que ese producto realmente sea inocuo, que no le transmita ninguna enfermedad y solamente se perciba el flavor, el gusto, el sabor y el valor nutritivo que pueda tener ese producto y no una consecuencia de alguna enfermedad. Que los aportes de nutrientes estén acordes a los requerimientos del consumidor, en ese caso, si es un consumidor que no puede consumir productos con demasiada grasa por tener colesterol alto, etcétera, etcétera, veremos que tal vez los quesos de ovejas no son los más recomendados o para una ingesta diaria, pero sí para una ingesta que puede ser alternada en los días y no tendría que ser todos los días. Otra de las preocupaciones del consumidor es la presencia de componentes promotores de la salud. Esos componentes que a veces son naturales de la leche y después se ven reflejados en el queso, o como hoy por hoy el desarrollo tecnológico, la investigación en el área pastoril, en el área ganadera, ha llevado a desarrollar productos con pasturas esas pasturas a ser transformadas en leche dentro del animal, este, vienen con una capacidad superior a otras leches. Bueno, que sean promotores de esa salud, ya sea con omega 3, con mayores contenidos de CLA, eh, con mejores cantidades de caseína. Otra de las preocupaciones del consumidor es la conservación de los componentes en el producto durante su vida útil. La vida útil es algo muy importante al reconocer cuando nosotros nos enfrentamos al producto, bueno, que los componentes realmente se conserven inalterados en esa vida útil que se le da al producto. El primer paso es conocer la leche que vamos a usar. De acá parte todo. Eh, la leche determina el sabor y la consistencia del queso a elaborar. De una excelente calidad de leche podemos elaborar excelentes quesos. Todo lo contrario es si lo fuera al revés, ¿no? De una mala calidad de leche no podemos elaborar buenos productos lácteos ni buenos quesos.
Así que lo importante acá es partir del A, B y C. Si yo parto de un buen A, puedo llegar a un buen B y a un buen C. Pero si no tengo el A que es bueno, que es la buena calidad de leche, por eso tanto hincapié, por eso vino muy bien también toda la preparación del especialista español que estuvo dando, o que sigue dando, perdón, los cursos a través de Peruláctea, que habla sobre la aptitud de la leche. Es importante recordar eso, que para poder llegar a buenos productos necesito obligatoriamente partir de una buena calidad de leche. Bien, esto es bien sencillo. Esto es una composición química de distintos tipos de leche expresada en gramos y donde encontramos a la leche humana o leche de mujer, vaca, oveja y cabra. Y lo puse también ahí como para hacer una comparación en cuanto a la cantidad de estratos, los sólidos totales de una leche con otra, de la grasa, de la proteína, de la lactosa y de las sales. Eh, Acá hablamos de lactosa cuando decimos de todos los glúcidos de la leche, hablamos de proteína cuando hablamos de todas las proteínas de la leche y hablamos de grasa en este caso cuando hablamos de los lípidos que pueda tener esta leche. Si vemos una comparación, observamos ese cuadro, vemos que en grasa, la leche que tiene más grasa es la de oveja, después le sigue la de cabra y después viene la de vaca y humana. Y también en proteína vemos que tiene un 6% o 6 gramos cada 100 gramos de leche la de oveja en proteína, después la de cabra, después la de vaca y después la humana, lo cual a nuestros intereses de la tecnología de quesos es ampliamente recomendable una elaboración de quesos a partir de leche de oveja, en segundo lugar de leche de cabra y en tercer lugar de leche de vaca. ¿Por qué digo esto? Porque los componentes sólidos de estas leches los componentes sólidos que vamos a rescatar luego en el queso son los que están en mayor importancia, como por ejemplo la proteína con un 6% y la grasa con un 7,5%, lo cual hace que la leche de oveja tenga un carácter quesero, porque así se lo manifiesta, que tiene un mejor desempeño a la hora de elegirla para hacer queso que la de cabra y la de oveja. No es algo muy difundido, tal vez en Latinoamérica, la elaboración con quesos de oveja, porque la diferencia fundamental, veo, la diferencia fundamental es que la vaca da mucho más volumen en litros que lo que puede dar la oveja o la cabra. Entonces, también la oveja y la cabra pueden tener condiciones de rusticidad mucho más adaptables a campos pedregosos, a cordilleras, a montañas que la que pueda tener un bovino que, que ronda 10 veces más el- el peso vivo que tiene el animal. Bueno, acá lo que tratamos de definir, ¿qué es un queso? El queso es el producto de concentración de caseína y grasa en aproximadamente 10 veces con fines de conservación. Justamente esos componentes que nosotros veíamos de grasa y proteína son los que vamos a tener, a concentrar en el queso con un agregado de partes de sales minerales, donde uno de sus principales sales minerales presentes en la leche que lo vamos a tener en el queso y que justamente es muy importante a la hora de la coagulación, que es el mineral, el calcio, y los otros componentes, ya sea el agua y la lactosa, son las que se van a ir perdiendo junto con las proteínas séricas o las proteínas del suero, que se pierden después del corte del coágulo de leche, es cuando esas proteínas séricas
la lactosa y el agua, no lo vamos a recuperar. Ese suero que nosotros vamos a tener como subproducto de nuestra elaboración de queso es un suero netamente rico en agua, pero en la parte de sólidos disueltos que tiene es muy rico en lactosa y en sales minerales y en proteínas solubles. Entonces ahí encontramos lo que es la lactoalbúmina, la lactoglobulina, eh, que son muy importantes a la hora de consumo también humana. Bien, acá lo que encontramos es la coagulación. Existen de dos formas y esas dos formas generan una tercera. La enzimática es la acción de la enzima quimosina o pepsina que modifica a la capa caseína transformándola en una micela de paracaseína o un paracaseinato de calcio, estableciendo uniones con otras micelas de paracaseína y formando un retículo tridimensional mineralizado de calcio, aprisionando ese interior a los demás componentes de la leche, específicamente la grasa. Entonces, ¿qué es la coagulación enzimática? Bueno, es una acción de una enzima, que en este caso se llama quimosina, o pepsina también puede ser, que modifica a uno de los componentes de esa caseína, de esa proteína que tiene la leche, que es la capa caseína, donde se da con interacciones, estableciendo uniones con otras micelas y forma una red tridimensional con presencia de calcio y aprisionando sobre todo la materia grasa que queda ahí. Entonces podemos decir que la coagulación es una precipitación de esas proteínas con con aprisionamiento o arrastre de materia grasa. La coagulación ácida, justamente aquí no intervienen las enzimas proteolíticas, solo por acción de los microorganismos propios o cultivos iniciadores que producen ácido láctico, son las que precipitan a la caseína en su punto isoeléctrico de un pH 4,6 y el coágulo formado tiene una naturaleza hidrofóbica, electrostática y por lo tanto será más frágil, sin rigidez, friable y porosa. Acá se ve bien la diferencia y creo que es muy común en los quesos a base de leche de cabra, que o puede ser por una coagulación enzimática, tenemos un queso más firme, un queso de corte, o por una coagulación ácida, llegamos a quesos con alto contenido de humedad, con alto contenido de proteínas, porque también muchas de las proteínas solubles quedan retenidas dentro del queso, pero la textura y la forma de ese queso va a ser mucho más friable, no va a tener rigidez y muchas veces se utiliza como forma de untar el queso. La textura del queso va a ser más untuosa que de corte a cuchillo, va a ser más de estirarla y muchas veces es utilizada esta forma de coagular la leche y de obtener un queso de cabra de oveja como, bueno, preparaciones gourmet o rellenos de pastas, etcétera, etcétera, que bueno, que justamente dan un sabor característico a esa preparación y logran también diferenciar un producto. Después encontramos lo que es la coagulación mixta y se debe a la acción enzimática proteolítica del cuajo, pero en presencia de una determinada acidez mayor a la normal. Una de las dos va a vencer y en su mayoría predomina la de carácter enzimático. Obviamente que las enzimas proteolíticas, como decíamos, la enzimática, la quimosina y la pepsina, tienen un poder coagulante mayor porque justamente demoran menos tiempo, porque son enzimas que demoran menos tiempo en coagular la leche. Que lleva una coagulación ácida puede llevar entre 18 y 20 horas de coagulación a unos 20 grados. Se agrega unas pequeñas gotas de esta enzima quimosina. Bien.
Principales etapas de la transformación de la leche en queso. Tenemos tratamientos térmicos. Esa leche puede ser tratada térmicamente y encontramos de tratamientos térmicos de alta temperatura, encontramos sobre todo dos, que es la termización o la austerización. Eso lo podemos seguir hablando, son cosas que vamos a hablar en el curso. La coagulación ácida, láctica y mixta, lo acabamos de ver. El desuerado es importante porque en ese desuerado es cuando yo separo la primer parte sólida del queso de la parte líquida que me va a quedar en el suero, y según cómo yo maneje esa cuajada que está en contacto con ese suero, va a ser la humedad final que yo le voy a dejar al queso. Por eso es importante también el grado de cocción que puedo hacer de ese queso. El salado, obviamente que el salado es una característica de conservación del queso, también es muy importante para dar rigidez, para dar textura, para que acompañe a todo el flavor del producto. Y el afinado y la maduración es el proceso por el cual yo llevo a que el queso lleve su proceso de maduración y de transformación hasta el momento del consumo, y no solamente hasta el momento de la venta, sino hasta el momento del consumo. Por eso es muy importante también lo que hablábamos al principio de la vida útil, eh, para que ese queso realmente me demuestre toda esa capacidad evolutiva que tuvo aquel origen que fue la leche. Con la variación de los parámetros tecnológicos de estas etapas se puede obtener una gran variedad de quesos y sobre todo innovar. Los coagulantes: encontramos coagulantes de origen animal obtenidos del estómago verdadero o cuajar de los rumiantes y con proporciones fluctuantes de quimosina y pepsina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los cabritos o cuando los borregos son más pequeños en edad, que son lactantes todavía, la cantidad de quimosina es mayor en su estómago verdadero, en su cuajar, que la de pepsina. Por lo tanto, me van a quedar productos más sabrosos, más ricos. Cuando ya empieza a trabajar más la pepsina, porque ya el rumiante comienza a comer alguna hierba, etcétera, etcétera, y ya se empieza a generar el rumen y a desarrollar el rumen y todo su compuesto de microorganismos que tiene el rumen, es el estómago, el principal estómago de los rumiantes. Ya la pepsina, si yo coagulo con pecina de rumiantes más adultos, voy a tener sabores más amargos después en el queso. Continuamos con los coagulantes de origen vegetal, provenientes sobre todo de la flor de cardo u otros vegetales, muy utilizados también esto en España. Sobre todo hay productos muy reconocidos por esto. Tenemos de origen microbiano con bacterias productoras, por ejemplo el Mucor Negei y la endotía parasítica. Tenemos de origen genético a través de levaduras que producen 100%, y ese es un 1, no es un signo de exclamación, si es un 100% de quimosina, donde cantidades de coagulante tener una cantidad de quimosina pura, lo que primero que nada me hace más económico el coagulante, y sobre todo después coagulo toda la caseína que está para coagular es coagulada. Por lo tanto, también obtengo mayores rendimientos en la coagulación. Después lo que tenemos es corte y manipulación. Cuando la cuajada está a punto para el corte, se procede a realizarlo con liras, que es un instrumento con unas líneas de alambre que, al ser introducido dentro de la tina quesera o del lugar donde yo coagule la leche, van a ir rompiendo ese coágulo, y ese coágulo va a empezar a liberar esa agua que tenía retenida. Eso se conoce como sinéresis. Y según la velocidad con la que yo manipule esa lira, o la velocidad de agitación que yo le dé al agitador cuando esté cortando el coágulo,
va a ser la velocidad de salida de esa agua, que tiene que ser de una forma lenta, no puede ser brusca, porque pierdo rentabilidad, que también lo vamos a ver en el curso. El manejo posterior dependerá del tipo del queso y la humedad final que se desea. Justamente, cuanto más achico el grano de cuajada dentro de la tina para coagular, más seco va a quedar el queso. Por lo tanto, la humedad final del queso yo no la voy a determinar en la cámara de maduración. La humedad final del queso la voy a determinar en el momento del corte y del achicado del grano. Quesos más duros, el grano de cuajada tiene que ir más pequeño. En quesos con mayores porcentajes de humedad, el grano de cuajada es más grande. Funciones del fermento: primero que nada, acidificación, porque acidifica la leche y la masa del queso, favoreciendo la coagulación y el desuerado. Comienza con la proteólisis, que es el proceso de maduración que genera transformaciones a la masa del queso, contribuyendo en la textura y el sabor del queso. Otra función del fermento que es importante es la aromatización, por eso las distintas variedades de componentes bacterianos dentro de lo que se inocula como fermento, justamente logran que provee de ese aroma característico que yo le quiero dar. Obviamente que las bacterias que yo inoculo, por competencia, como dice más abajo, pues, generan protección, ayuda al control de microorganismos no deseados por competencia biológica. Sobre todo esto es para quesos tal vez que no son pasteurizados, con con leche que no ha sido pasteurizada, con leche cruda. Entonces yo inoculo una gran cantidad de bacterias que yo conozco y confío en el proveedor de que esas bacterias son las que yo voy a poner ahí en el queso, que me van a dar esas características de aroma, de sabor dentro de la masa del queso, y desarrollan justamente esas características. Cuando tengo una acidificación lenta o fallas en la acidificación, eh, por lo general, ahí es que tengo alguna presencia de antibióticos en la leche. Por eso recordamos siempre de conocer perfectamente con la leche que estamos trabajando. eh, si puedo tener también, si tengo antibióticos, bueno, tengo que utilizar kits para poder determinar qué, qué espectro de antibióticos es. Puedo tener residuos químicos. Esto es muy común, detergentes o desinfectantes. Y bueno, acá aparecen las BPM, que son las buenas prácticas de manipulación. Sobre todo son restos de detergente cuando tengo en la limpieza del circuito de extracción de leche, de ordeñe. En el proceso de limpieza me pueden ir a la leche restos de detergente que yo utilicé para esa limpieza. Entonces, tener que ser muy precavido a la hora de hacer una correcta limpieza y desinfección. Después puedo tener bacteriófagos y bueno, ahí también volvemos a las buenas prácticas de manufactura y a un sistema de rotaciones de fermentos dentro de un área específica de fermentos, de cultivos iniciadores, elegir muy bien los fermentos y sobre todo poder rotarlos para cambiar de cepas y no favorecer la presencia de fagos o de bacteriófagos. Bueno, llegamos al moldeo, prensado y salado, donde las funciones de salado es el control y regulación del crecimiento microbiano, complementa la pérdida de suero y permite la formación de la corteza. Obviamente va entrando cloruro de sodio a la masa y va saliendo suero, va saliendo agua, va saliendo lactosa y algunos minerales. Tiene efectos en el equilibrio de minerales, justamente. La entrada de esa sal al queso es desde la corteza hacia el centro, por lo tanto hay una migración también. Como todo proceso, si entra por un lado, tiene que retirarse algo por el otro, y hay una migración de esos componentes del queso que ya decíamos, sales minerales y lactosa. Realza
o enmascara propiedades sensoriales del queso. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que podemos encontrar quesos que realmente esa nota de salado justamente me potencie otros sabores y y otras sensaciones en boca, o que me enmascara algunos problemas que, bueno, que después los puedo detectar a nivel de boca, los puedo detectar. En un principio me los puede enmascarar, sobre todo que esos muy salados, que bueno, que no le siento gusto más que nada a sal. Tiene consecuencias positivas en la proteólisis, ayudando a ella. Participa directamente en las rutas metabólicas de las fermentaciones. Las rutas metabólicas de las fermentaciones, de los procesos de fermentación del queso, es sencillamente apasionante poder ver cómo las rutas metabólicas se van entrecruzando y generando distintos aromas y sabores según cómo yo fui trabajando a ese producto, a los cultivos iniciadores, a cómo trabajé esa leche desde el ordeñe hasta el momento de coagulado, de cuajado, después cómo le manejé la temperatura y la humedad dentro de la cámara de maduración. Entonces digo, la sal también está presente ahí. En la cámara de maduración o afinamiento es donde cuidamos a los quesos, a veces por mucho tiempo, para que nos den todos los atributos que deseamos. Imagínense de que eh, podemos hacer queso con diferentes objetivos, con un objetivo solamente por gusto, por fascinación, etcétera, etcétera, o también lo podemos desarrollar como una posibilidad este, económica. Entonces, si nosotros tenemos una leche que hoy la coagulé y tiene que estar 60 días por lo menos en cámara de maduración para que recién ahí salga a venderse, yo voy a tener un capital importante que todavía no lo obtengo, o sea, lo tengo parado, lo tengo en queso, si ese queso lo tengo que vender para empezar a recuperar y empezar a pagar. Esto y mucho más veremos en el curso de tecnología quesera. En este curso de tecnología quesera de quesos frescos y madurados, que vamos a comenzar el 23 de julio, esto va a ser todos los días miércoles, vamos a ir abordando distintos temas, donde el primer tema justamente tenemos que empezar por el ABC, ¿verdad? El origen del queso, inmortalidad de la leche. Conociendo con la leche que partimos, llegaremos a los quesos esperados. Yo quiero hacer tal queso, bueno, tengo que conocer realmente con la leche con la que voy partiendo. Acá vamos a hablar del origen, de la historia del queso, vamos a hablar de los componentes de esa leche. Acá no estamos hablando del queso de cabra y oveja, eso fue la charla introductoria, esto es lo que vamos a ver en el curso de tecnología quesera. Acá vamos a hablar de todos los componentes de todas las leches que utilizamos para comúnmente hacer quesos, o sea, cabra, vaca y oveja. No voy a entrar en leche de búfala pura y exclusivamente porque no tengo experiencia en esa área, entonces no la dejo para otro colega que pueda tener experiencia en el área ese. Calidad y aptitud quesera, la calidad de esa leche y qué aptitud quesera tiene esa leche, algo que ya habíamos nombrado hace un ratito. Bien, en el módulo 2, que justamente quedó repetido, módulo 2, elaboración de queso. Justamente acá va a ser todo el proceso de transformación de esa leche en queso, donde vamos a ver la parte de los agregados que tenemos a la leche, de todos los insumos que utilizamos a la hora de hacer el queso, de los procesos TT, procesos de tratamientos térmicos. Acá hablamos de procesos de tratamientos térmicos, también la refrigeración, que es un tratamiento térmico de la leche, lo cual justamente me hace conservar la calidad de esa leche en algunos aspectos microbianos, pero también a bajas temperaturas se desarrollan ciertas bacterias que si esa leche está por muchas horas refrigerada, después me pueden causar defectos no deseados dentro del queso, sobre todo desarrollo de lipólisis.
Vamos a hablar de los componentes del queso y vamos a hablar de la elaboración, proceso de elaboración del queso. En el módulo B3 vemos la transformación del queso. Yo ya llegué a un queso, a un prequeso, que lo tengo ya cuajado, que lo tengo coagulado, lo moldeo, lo pongo en los moldes, y bueno, y ahí vienen los procesos posteriores, que es la salmuera, la maduración, el afinamiento y el acondicionamiento, hasta llegar al punto de consumo, porque considero de que el queso es queso hasta que yo lo tengo en la mano y me lo voy a comer. Entonces, no es solamente hasta que el señor del supermercado o de la góndola me lo vende, sino que el queso tiene que llegar en buenas condiciones y mostrar todos sus atributos al momento de comerlo. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver en el módulo 3. En el módulo 4, bueno, justamente limpiezas, sistemas de limpieza y desinfección de procesos y planta, buenas prácticas de manufacturas, de higiene y desinfección, todo lo que es limpieza por SIP y los procedimientos operativos estándares de sanitización. Esos son los POEs. Recalcar que justamente para lograr cierta calidad eh, a la hora de la cadena de producción de quesos, es importantísimo todo el sistema de limpieza y desinfección que yo voy a tener en la planta, utilizando los sistemas de calidad que hoy por hoy tenemos, como los que es las buenas prácticas de manufactura, etc. Continuamos con el módulo 5. Bueno, acá ya vamos a ver las grandes familias de queso, cómo clasificarlo, cómo ir evaluándolo, queso blanco fresco, requesón y otros, queso de pasta blanda, cremoso, cuartirolo, queso de pasta hilada, acá encontramos el cachocavallo, la mozzarella, eh, lo que es el queso parrillero uruguayo, etcétera, etcétera, que también le vamos a ir contando sobre esto. Quesos de mediana humedad, esa H quiere decir humedad, como el Dambo, el Colonia, el Pategras argentino, que ahora ya se está elaborando también en Uruguay. Quesos de pasta dura, entonces encontramos a lo que son la grande familia de los quesos grana, que es el gran diferencial que tiene esos quesos, es justamente cómo es que se forma en la grana. Dentro de los quesos parmesanos, es brie, sardo, quesos con ojos, y bueno, y acá tenemos la especialidad del Uruguay, que bueno, es el queso Colonia, quesos de masa cerrada, quesos con mohos en superficie, todo lo que son los quesos originales de Normandía, donde encontramos a esos dos primos hermanos, Camembert y Brie, con moho en el interior, donde encontramos al rey de los quesos, algunos de los reyes de los quesos, que es el Roquefort, o todos aquellos que tienen también Penicillin roqueforti desarrollado en su interior, y los tiempos de maduración. En el módulo 6, no menos importante, son los elementos nutritivos del queso, que si bien es una concentración de proteínas con arrastre de lípidos, bueno, hay que ver también qué, qué naturaleza y qué calidad de esos lípidos son los que tenemos, y cuáles son los mejores. En la parte de prótidos también es un gran reservorio de proteínas, de caseína, así que justamente los otros días leía de bueno, que perfectamente con frutas, pan y queso se puede llevar una dieta, este, no sé si saludable diríamos, porque faltarían otros componentes, pero también es importante la dieta en la parte de proteínas, porque tengo las proteínas y los lípidos en el queso, tengo los hidratos de carbono en el pan y justamente toda la parte de sales minerales y de fibra en la fruta. Continuamos con el módulo 7, que vamos a hablar del servicio del queso. Yo hago hincapié de que eh, yo tengo que procurar, lo hago desde un enfoque eh, comercial, el hecho de que mi queso yo lo tengo que no solamente preparar para consumirlo yo o las personas que yo quiera regalárselo, sino que también puedo tener un retorno económico
por lo tanto tengo que saber presentar ese queso y hacer valer y hacer conocer sus características sensoriales, como por ejemplo verlo, oírlo, sobre todo olerlo, saborear y sentir ese queso. La conservación del queso hasta su consumo. Y bueno, ahí hablamos de lo que es mantenerlo en frío, de cómo se tiene que empacar, cómo lo tengo que cortar y presentación, algunos posibles maridajes con algunas bebidas típicas de América y algún uso culinario también que pueda tener. Bueno, hasta acá es el curso de quesos, pero como ustedes son un grupo selecto de participantes que van a inscribirse a este curso de tecnología de quesos, a los cuales lo estamos invitando desde Perú Láctea, todo viene con un bono de regalo. Y el bono de regalo justamente es el módulo número 8, donde vamos a hablar del viejo y querido dulce de leche. Historia, clasificación, preparación de la leche para la elaboración del dulce de leche, eh, la preparación de- del dulce de leche, el empaque y usos culinarios. Desde ya, buen apetito, muchas gracias, inscríbanse, los espero. Y ahí estoy en una cata nacional de quesos, hace un año atrás, justamente probando quesos de cabra argentino. Esa es una cata de quesos que se desarrolla acá en Uruguay, en el concurso nacional de quesos, que ya va por el 15 para este año. Así que es una experiencia muy buena, enriquecedora. Bien. Sí, acá han sido todos los saludos de bienvenida. Preguntan si se pierde totalmente la lactosa. La lactosa en el queso está disuelta en el agua. Esa agua en quesos duros se va a ir perdiendo. En quesos más frescos o quesos con mayor cantidad de humedad va a estar presente, pero no en las cantidades originales de la leche. Se va a ir perdiendo algo, pero no va a quedar en las cantidades originales de la leche. ¿Cuál es el rendimiento de la leche de ovino? Bueno, partimos de una base de que, por ejemplo, la leche bovina tiene alrededor de un 10% de rendimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casi un 11-12% de sólidos totales. Si yo saco justamente la lactosa, me quedan menos sólidos. Yo estimo que un rendimiento en la leche ovina puede estar cercano a un 20-25% de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que con 4 litros de leche ovina yo estaría obteniendo perfectamente un kilo de queso. Continúo. ¿Cuál es el periodo óptimo de lactancia de la oveja para el mejor queso? Bueno, obviamente que la leche varía en el correr de la lactancia y bueno, más allá de los primeros, de la primera leche que es el calostro, luego la madre eh, ofrece más cantidad de leche al hijo y bueno, a la cría, y ahí es cuando obtiene mayor cantidad de leche, pero comienza a disminuir la cantidad de materia grasa. O sea, la curva de lactancia es directamente inversa, la cantidad de leche, la cantidad de grasa. Cuanto más leche tengo menos grasa, cuanto menos grasa es porque tengo más leche. O sea, cuando va finalizando la lactancia, que ya va disminuyendo la cantidad de leche, ahí es cuando tengo mayor cantidad de grasa. Hay que tener cuidado con los orígenes genéticos, no están permitidos si se quiere elaborar quesos orgánicos. Es verdad, para elaborar quesos de origen orgánico hay que tener mucho cuidado con los coagulantes de origen genético. Para los orgánicos lo mejor es el natural, exactamente. Para coagulante, para quesos, que yo los voy a diferenciar de una forma diciendo de que son orgánicos, yo tengo que demostrar que son orgánicos justamente en todo el proceso, desde
el pasto que comen desde la semilla con la que yo planté, que sea orgánica, hasta el proceso final del queso. En Chile se le dice manjar, es verdad. Al dulce de leche en Chile se le dice manjar. Vamos a conversar en el último módulo sobre ese manjar que es el dulce de leche. Buenas tardes, también trata sobre los quesos de crema y la incorporación de diferentes alimentos. Sí, acá podemos encontrar dos formas. El queso crema, que partimos de una leche con mayor cantidad de grasa, y a eso le podemos llamar crema y eso coagularlo, o hacer una coagulación con agregados de crema, que ahí ya estamos hablando de otros tipos de queso. Pero sí, todo esto es, tal vez podríamos generar otro curso más sobre elaboraciones particulares de estos tipos de queso. En Perú es el manjar blanco, aunque no es muy blanco el dulce de leche, pero bueno, de verdad. ¿Cuáles son las condiciones para considerar quesos naturales? Acá entran las distintas definiciones de lo que puede ser natural, de lo que puede ser artesanal, fresco, etcétera, etcétera. Natural es todo aquello que la naturaleza está presente y sea la naturaleza la que va rigiendo los distintos pasos. Cuanto menos procesos tecnológicos tenga ese queso, es más natural. Eso no quiere decir a los cuales yo no voy a tener mucho cuidado en la limpieza, en la desinfección, en cuidar a mis animales, en la cosecha de la leche, en la manipulación. Una cosa es natural y otra cosa es no ser prolijo. Creo que para obtener buenos quesos tengo que ser prolijo en todas las etapas y después realmente valorarlo como natural y poder diferenciarlo así. ¿Cuál es el queso de mejor calidad, el de leche de pradera o el de leche que proviene de granos y forrajes industrializados? Es aquella a los cuales yo quiero llegar. Yo tengo que ver de qué leche parto hoy por hoy, qué leche tengo para poder trabajar. Si es de pradera o proviene de granos, es con la que yo voy contando. Esa leche es con la que voy contando para elaborar ahora. Esa leche me puede dar algunos atributos favorables o desfavorables en los quesos. Por ejemplo, si yo voy a elaborar un queso con un queso de pastadura, un queso grana, un queso de larga maduración, sería muy riesgoso de mi parte dar granos, dar ensilados a las vacas o a los rumiantes, porque justamente esos rumiantes me pueden causar un defecto muy importante a nivel de quesos duros, que es la hinchazón tardía, porque justamente pueden contener Clostridium, y esos Clostridium después verse presentes en la leche, que después pasan al queso y a los 15-20 días de haber elaborado el queso se empieza a hinchar y se raja porque justamente tiene una presencia de Clostridium. Por ejemplo, para ser bien gráfico, en zonas especializadas como la zona de Reggio Emilia en Italia, donde se elabora el parmigiano reggiano, el grana padano, no está permitido el alimento del ganado con base de ensilado justamente por este motivo. Pero para las personas que no sabemos nada de este mundo, ¿qué nos recomendaría? Justamente, ¿qué les voy a recomendar? Que hagan el curso de tecnología quesera que va a dar Perú Láctea para poder aprender justamente todas las artes de esta elaboración de transformación de esa leche en un noble producto y justamente poder disfrutarlo y hasta si se quiere comercializarlo también, que ahí cerraría la ecuación económica. Muchas gracias por la charla. ¿Qué nos puede decir sobre quesos mezclas? ¿En qué caso de oveja y de cabra? ¿Se suelen hacer también en Uruguay? Sí, en algunos casos, pero son
muy puntuales y es muy escasa la elaboración de quesos de cabra y oveja. Eh, Justamente acá creo que lo importante es más allá de las características que yo tengo con esos quesos que van a ser diferentes a otros, es poder informarle bien al consumidor qué cantidad de uno y de otro estoy poniendo, porque también existen elaboraciones con quesos mezcla de tres leches, de vaca, oveja y de cabra, donde en cada caso el sabor característico tiene que estar presente. Si yo voy a consumir un queso de oveja, tiene que tener gusto a oveja. Y si voy a consumir un queso de cabra, tiene que tener su gusto característico de cabra. Entonces, la información al consumidor final es importante. Eh, en Uruguay, y termino con esta pregunta, en Uruguay lo que se tiene es es un paladar no muy fuerte, o sea, las personas, los habitantes no buscan un sabor muy acentuado en el queso, más bien sabor ligero, láctico, fresco, agradable y no un sabor fuerte, potente, poderoso en boca. Entonces no tiene mucho éxito comercial la elaboración de productos mezcla que puedan potenciar esos sabores. Buena pregunta la de la calidad de leche dependiendo de la alimentación del animal. Bien, rendimiento de la leche de cabra para quesos. Y ahí también podemos estar hablando de un rendimiento de 12-14% de la leche, que quiere decir que con 10 litros de leche de cabra yo estoy obteniendo 1,400 kg, 1,500 kg de queso. Cuando se pasteuriza la leche es obligatorio que se agregue. ¿Por qué es verdad? Porque al pasteurizar la leche yo insolubilizo el calcio nativo que trae esa leche, lo vuelvo insoluble, a lo cual cuando yo coagule esa leche voy a tener menos calcio eh, en presencia soluble para poder coagular mejor. Por lo tanto, necesito un agregado de cloruro de calcio que cuando hagan el curso les voy a comentar cuánto es en cada caso cuando se elabora con leche cruda y con leche pasteurizada. Muy buena la charla, ya me inscribí al curso. Bueno, Claudia Torres Pizarro, te puedo decir de que sos la número 1. Con el suero de leche, ¿cuáles serían algunos subproductos que se elaborarán? Que se elaborarían, perdón. Con el suero de leche podemos elaborar varios productos y entre ellos un rendimiento que se le puede sacar a ese suero de leche es la precipitación o la coagulación de las proteínas que no retuve en el queso originalmente, que son la lactalbumina y la lactolobulina, precipitándolos por temperaturas en presencia de un medio un poco más ácido que el normal, lo cual obtengo una masa blanquecina que comúnmente o normalmente se reconoce como ricota tipo italiana. Pero en el curso también lo vamos a ver. Comparando quesos de leche de vaca y de oveja, ¿cuál es el más rentable? El más rentable es el que haga mejor los procedimientos y yo no te puedo decir directamente qué rentabilidad puede tener la de vaca y la de oveja, porque la rentabilidad no va solamente según el tipo de leche, va según el proceso con la que yo transforme esa leche y obviamente también los canales de comercialización que yo encuentre para que ese producto sea diferencial a la hora que la persona que lo va a elegir elija ese y no elija otro. Ahí sí me cierra la ecuación de rentabilidad. Excelente, Claudia. Durante todo el curso tendrás... No, perdón. ¿Cuáles son las razas de ovino? Propósito lechero. La Finca Fleischmann es una de las razas lecheras ovinas.
y la Frisona Milchaf. También es una de las razas ovinas lecheras. Yo lo voy a confirmar y después le respondo con más exactitud a Edwin. Buenas tardes. ¿Qué nos recomendaría para tener mejor rendimiento en el proceso de un queso de leche de oveja? ¿En qué etapa del proceso debemos tener más cuidado? ¿Qué nos recomendaría para tener un mejor rendimiento? En la cantidad de calcio que tenga que tener esa leche, yo voy a obtener un mejor rendimiento. ¿Cómo me doy cuenta cuando tengo mayor cantidad de sólidos que se van a transformar en queso? Es cuando a mí el suero, si el suero me queda muy amarillento después de coagular la leche, está diciendo que mucha grasa se me está yendo en el suero. Y yo lo que quiero tener en el suero no es grasa, yo quiero la grasa, querer retenerla dentro del queso, que ahí me aumenta la cantidad de sólido. Por lo tanto, yo voy a necesitar una buena cantidad de calcio presente y un buen coagulante para que esa malla tridimensional que forma la coagulación, justamente la grasa quede retenida y no se me vaya en el suero. Profesor, ¿se puede hacer quesos con leches reconstituidas, leche en polvo, más agua, grasa anhidra, etcétera, como se hacen los yogures a partir de leche en polvo? ¿Necesariamente tiene que ser con materia prima de leche fresca para hacer quesos? ¿Influyen los rendimientos? Pienso que influye en todo, porque vos no estás partiendo de una leche de forma natural. Tú estás haciendo una reconstitución de una leche que ya sufrió un proceso que fue justamente la extracción del agua. Por lo tanto se transformó en polvo con agregado de grasa anhidra. Esa grasa sufrió una transformación muy importante para llegar a una concentración de grasa de grasa en ese producto de casi 97-98% de grasa. Habría que ver, yo obviamente no voy a poder realizar todos los tipos de queso que se conocen con leche fresca, porque no van a quedar del mismo sabor a la hora de poder consumirlo. Van a quedar con sus características justamente diferenciales de la leche, porque parto de leche en polvo más agua y con agregado de grasa anhidra. ¿Cuál es la mejor técnica natural para tener un queso de buena conservación y vida útil? Bueno, que sea en un lugar fresco. Una técnica natural es un lugar fresco fresco estoy hablando de una temperatura menor de 12 grados, donde haya buena ventilación y buen canal de aire, pero ese aire también tiene que ser de buena calidad, y que justamente haya una humedad natural entre un 90% cercano en el entorno del 90%. ¿Se puede elaborar queso de cabra maduro? Sí, cómo no, se puede elaborar queso de cabra maduro. Más te puedo decir de que en mi casa, en la heladera de mi casa, tengo un queso de cabra maduro que lo hace una amiga mía, que lleva más de 60 días de maduración, donde perfectamente es un queso pequeño de unos 300 gramos, donde ese queso tiene un porcentaje de grasa considerable, y es de cabra a cabra porque tú te lo pones en la boca y lo sentís natural de cabra. En este caso, la amiga mía lo reconoce como, o lo denomina como queso victoriano, un poco para hacer la similitud al queso romano, que también es una variedad de queso duro, pero ese es de leche de vaca. El queso victoriano justamente lo hace con leche de cabra porque ella se llama Victoria. ¿En qué varía el proceso de cabra con respecto al de vaca? Varía en las coagulaciones. Es muy normal o muy común poder coagular leche de cabra con la coagulación ácida, lo cual aumenta el rendimiento y le saco mayor
cantidad de dinero a esa leche que no es lo más común con la de vaca. ¿Se puede realizar queso amarillo a partir de leche de oveja y de cabra? Sí, se puede, tecnológicamente es posible, y si haces el curso te enterarás por qué. En Perú las personas no consumen leche o queso de cabra por la brucela. ¿Qué tendríamos en cuenta para evitar esto? Y bueno, acá es la brucelosis, eh, es una enfermedad que debería ser controlada y regulada por los organismos sanitarios competentes de cada país. En nuestro caso, en el Uruguay, es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es la autoridad sanitaria oficial, y ella es la que controla la presencia de Brucela, de brucelosis a nivel de predios, pero ahí lo importante es controlar al ganado. Si yo tengo una buena sanidad de mi ganado, voy a tener un buen producto de ese ganado, que es la leche, por lo tanto voy a tener buena calidad de leche para elaborar los exquisitos quesos que sé que van a hacer después que hagan el curso. ¿Qué cantidad de calcio debo agregar luego de la pasteurización? Esto varía por especie. Esto varía según la cantidad de calcio que yo tenga. Si yo le agrego mucho cloruro de calcio, puedo tener defectos tecnológicos. Logrando tener una mejor malla tridimensional para capturar más grasa, yo digo, bueno, agrego más cloruro de calcio, tengo más, voy a tener una cuajada más firme, voy a retener más grasa. El problema tecnológico es que tengo defectos después en el queso. Me quedan quesos que cuando los voy a cortar, a morder sobre todo, es como que me resbala entre los dientes. Eso quiere decir quesos que rechinan los dientes. Y a su vez voy a tener sabores amargos en el queso. Muchísimas gracias a todos, un abrazo a todos. Martín, te cuento que tenemos participantes de diversos países, acá mismo de Perú, de varias provincias, de Argentina, Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Santiago de Chile, Venezuela, de Uruguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala y de Los Ángeles, Estados Unidos. Damos un abrazo a todos, esperamos que puedan inscribirse y nos despedimos reiterándoles la invitación. Bueno, muchas gracias, Sio. Y bueno, para mí es un gusto interactuar con ustedes a través de esta plataforma que nos brinda Perú Láctea, que creo que es una herramienta formidable a la hora de poder contactarnos con todas partes del mundo. Comentarles de que realmente va a ser un gusto poder contar con todos ustedes en el próximo curso que comienza el 23 de julio, y poder contar con ustedes va a ser un halago personal. Estoy abierto a preguntas y lo que no sé realmente lo voy a buscar para responderles. Así que muchísimas gracias y apúrense en escribirse que hay una promoción.